Buenas tardes a todos. Bienvenido, Filipe. En la tarde de hoy, en lo que viene a ser la 9ª conferencia del ciclo de nuestro departamento, tenemos la presencia de Filipe Romao Vasconcelos. El doctor Romao es doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Coimbra. Tiene un diploma de estudios avanzados en política internacional y resolución de conflictos y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra. Actualmente es investigador y docente en la Universidad Autónoma de Lisboa y profesor visitante de la Universidad Ort de Montevideo. Filipe nos va a hablar sobre geopolítica y geoeconomía de la energía, una lectura del sistema internacional contemporáneo, en un tema que es relativamente novedoso para nosotros. Me gustaría agradecer a Ort la posibilidad de estar nuevamente acá, en la persona del profesor Javier Bonilla. Ort me recibe siempre con gran amabilidad. Este año ya vamos en dos organizaciones comunes. Y bueno, hoy yo las dos veces anteriores hablé un poco de una forma más teórica, más conceptual, y la propuesta que traigo hoy es para hablar en términos tal vez más prácticos y en términos de una tendencia que yo creo que se puede insertar en las nuevas relaciones internacionales. En un modelo de relaciones internacionales que, en mi opinión, tienen que salir un poco de el encaje tradicional y muy limitado a las teorías, y yo creo que la cuestión de la energía es un tema que permite una interacción, una interconectividad muy grande entre mi área de estudio, nuestra área de estudio, los estudios internacionales, las relaciones internacionales y las tendencias económicas y políticas de la actualidad. Así que mi objetivo hoy es dar un poco una imagen de cómo está el escenario energético mundial y terminar con algunas ideas con respecto a los principales desafíos que se están colocando en este momento. El mundo, en términos energéticos, vive un periodo de auténtica revolución, no solo en términos de las áreas de actuación, pero también en términos de los insumos energéticos. Y hay nuevos espacios que tienen una nueva palabra que decir con respecto a hace décadas atrás. Yo creo que esta sería mi propuesta de análisis. Y yo empezaría como suele empezar, y lo que voy a transmitir en las 2-3 próximas transparencias no es algo nuevo con respecto a los que vengo hablando también en los cursos de conflictos y en las otras áreas de estudio que trabajo. Es la cuestión de la globalización y de la transformación del sistema internacional. Y efectivamente, con el fin de la Guerra Fría hay una ruptura conceptual con respecto a los cuadros analíticos del sistema internacional. El mundo ya no se encuentra bajo una lógica bipolar, el mundo ya no se encuentra bajo una lógica de repartición del poder político y militar entre dos superpotencias, y esto conlleva a un mundo más complejo. Y en las palabras de Manuel Castells, que el sociólogo catalán que se detiene mucho sobre el tema de la globalización, este es un proceso objetivo de estructuración del conjunto de la economía, de las sociedades, de las instituciones y de las culturas. O sea, estamos en un proceso en que hay características que nos convierten a todos a más semejantes unos a los otros, independientemente del país de origen. Hay puntos comunes hoy día, y esos puntos vienen efectivamente de una creciente interconectividad del mundo, de una creciente interdependencia de los estados, de una creciente globalización. Y entonces esta transparencia no es del todo nueva, ya la he traído en otras conferencias. Estamos aquí hablando de cambios estructurales en el sistema internacional, con nuevos actores,
multinacionales, organizaciones internacionales, ONGs, el ser humano, un mayor dinamismo en el concepto de soberanía, los estados están cambiando por dentro, y después la reestructuración de los propios estados por dentro y los cambios regionales en términos de una construcción de espacios de integración, como sea Unión Europea y en menor medida el Mercosur. Y esta creciente integración se puede comprobar con los efectos de la crisis del 2008, que demuestran la vulnerabilidad, lo que Nay y que Owen ya desde los 70 consideran ser la vulnerabilidad de algunos estados, de algunos sistemas con respecto a los otros. Y lo que vemos es que una crisis que empieza en Nueva York, en Estados Unidos, en Wall Street, rápidamente se generaliza a casi todo el mundo. Y solo los países que están menos conectados o con mayores problemas de desarrollo o de menor conectividad con el sistema financiero internacional son los países que están menos afectados, como podemos ver sobre todo en África, y son los países menos afectados por esta crisis, lo que demuestra la dependencia, la interdependencia que hay entre los sistemas financieros, económicos e incluso políticos. Esto después ha tenido consecuencias políticas al nivel europeo. Los sistemas bancarios más expuestos al sistema norteamericano, como por ejemplo Irlanda, han sufrido consecuencias y tenido que actuar para evitar la quiebra de varios bancos. Y el mundo está tan interconectado que hoy día una crisis que empieza en Estados Unidos tiene consecuencias al nivel global. Como podéis ver, todo el mundo o toda la economía mundial frena en los meses finales entre el 2008 y el 2009. Y es un frenazo que atinge países en desarrollo, países más desarrollados, es un frenazo global en la economía mundial. Y esto es también una demostración de la vulnerabilidad al que estamos todos más expuestos hoy día en términos mundiales. Ya no estamos como en el siglo XIX, en que un conflicto o una crisis en un banco alemán no conllevaba consecuencias al nivel de un banco francés o de un banco inglés. Hoy día todo está interconectado y es difícil aislar los problemas en un país, en un estado. En términos de producción industrial y términos de comercio internacional, también ha habido frenazos muy considerables entre fines del 2008 y inicios del 2009. Y esto para deciros que lo que vamos a analizar ahora es en términos energéticos, es una de las materias más susceptibles de conyugarse con toda esta interconectividad. Ya vimos que estamos en un mundo más interconectado, en un mundo en que hay estados más susceptibles y estados en lo que ocurre en Washington puede afectar Pekín, Beijing, y hoy día lo que tenemos es que hay que interpretar la cuestión energética como un elemento fundamental en términos también de la interconectividad, en términos de la globalización. Ya no vivimos como en fines del siglo XIX, que Estados Unidos era el mayor productor de petróleo, producían 90% del petróleo mundial y la casi totalidad de lo que producían era para consumo interno, por demanda interna. Hoy día no es así y lo que existe es una escala, una globalización también de las materias energéticas y del percurso de la energía a nivel global. Estos son algunos flujos entre el 2012 y 2020 y, curiosamente, para que veáis el cambio que estamos asistiendo en el mundo, no solo desde el punto de vista energético, porque la energía es muchas veces el espejo de lo que va ocurriendo en el mundo económico en términos, por ejemplo, de exportaciones de bienes, porque es necesaria energía, y en términos de crecimiento económico, porque el crecimiento económico se alimenta con energía y implica más consumo de energía. Por eso
comparáis los flujos para Occidente y para Oriente del Canal de Suez en 2012 y las perspectivas para el 2020, y lo que vemos es que en los flujos de energía para Oriente del Suez van a crecer en torno de las 16 millones de barriles por día de petróleo para 21. Al revés, los flujos para Occidente van a disminuir del 16 para cerca de los 12 millones de barriles por día. Lo que es también una demostración que la globalización se está expandiendo y el crecimiento a nivel global está hoy día más centrado en las cuestiones en Asia-Pacífico. Y, o sea, estamos cambiando de un mundo esencialmente que a lo largo de los años fue muy centrado en Occidente y en Atlántico, para un mundo más centrado en Asia-Pacífico, para un mundo más globalizado aún de lo que era hasta ahora. Pero ¿quién consume energía hoy día? Y esta es la cuestión al nivel de áreas regionales que es determinante para comprender las perspectivas de crecimiento y de desarrollo y de movimientos económicos internacionales. En primer lugar, cuando os hablo de energía, hay que separar las fuentes primarias del producto final. Esencialmente, de entre estas, la única que es prácticamente un producto final y una fuente primaria es el gas natural que se utiliza en las casas para calentar o para la cocina, porque también puede ser después un productor de electricidad. Pero ese es un poco un resumen muy breve de la energía a nivel global en este momento, de las fuentes renovables y no renovables de que disponemos, de los sistemas de conversión y del producto final que consumimos. Y esencialmente nosotros, seres humanos, queremos energía en términos finales para tener electricidad, para tener calentamiento en casas, sobre todo en sitios más fríos, y para combustible para circulación. Esto es lo que nosotros, en cuanto consumidores, para lo que queremos la energía. Pero para generar este producto final hay un conjunto de procesos y de materias primas que hay que conyugar para lograr abastecernos en lo que necesitamos. Y hoy día se habla mucho, por ejemplo, en energías renovables, en Europa, pero las energías renovables, en función, cuando tenemos una mirada global del consumo energético y de la producción energética, aún representan una parte muy pequeña del total de la producción energética. Porque al revés de lo que muchas veces tendemos a pensar, y hasta la media por reportajes que hace muy alentadores con respecto a las renovables y al hidrogenio y todo, aún hay un percurso muy largo a hacer, sobre todo porque hay nuevas demandas en el sistema. Y el gran desafío en términos de demanda en el sistema en este momento es la presión que China y India, por ejemplo, hacen en términos de búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Y lo que vemos es que China, por ejemplo, que tiene un amplio sector industrial, y ya lo veremos con uno u otro gráfico, suele utilizando, por ejemplo, una energía que para nosotros, para mí, error mío, muchas veces la asocio a periodos de la revolución industrial. Hoy día el carbón es esencial en la matriz energética de China. Y muchas veces tendemos a centrarnos en nuestra realidad local y no tener en cuenta que al nivel global el carbón sigue representando como que cerca de 30% de las fuentes primarias de energía. Pero vamos a ver qué factores condicionan nuestro consumo energético. Y estos factores serán determinantes para considerar después por qué determinadas zonas consumen más un tipo de energía que otras.
el nivel de industrialización del país, si es bajo, consume menos, si ha superado la industrialización y en los países más terciarizados en términos de su estructura económica también tiende a disminuir porque la industria es un gran consumidor de energía. El nivel de desarrollo de la sociedad del consumo, muchas veces no nos apercibimos que con la creciente exigencia que hay, también nuestra estructura de consumo va aumentando. Por ejemplo, hace 8 años nadie tenía un iPad. Hoy día tenemos un iPad. Hace 20 años muy pocos tenían un ordenador y un ordenador portátil. La creciente sociedad de consumo, el creciente desarrollo de nuestras exigencias conlleva a que muchas veces la mayor eficiencia que se obtiene, que se va obteniendo con determinados sistemas, no sea suficiente para superar el creciente aumento, la creciente demanda que viene por nuevas exigencias en términos de consumo. Por otra parte, la estructura del sector de transportes de pasajeros y cargas también es determinante como factor de consumo energético en un país. Por ejemplo, Brasil asienta su transporte de cargas esencialmente en autopista, en estradas, no sé, en carreteras, perdón. Y eso lleva un aumento de consumo muy considerable en términos de combustible. Hay países en Europa en que la base del transporte a larga distancia ya es el tren eléctrico, lo que lleva a que haya una diferenciación en términos de exigencias de energía. Por otra parte, el clima también, países del norte de Europa tienen un consumo para calefacción que no se tiene en países cerca del Ecuador o en países como el sur de Europa, y los propios factores culturales. Hasta el 2007-2008 era usual en Estados Unidos tener un coche que percorría, con 1 litro, percorría 2 kilómetros o 1,5 kilómetros. Ahora, o 3 kilómetros. Estos factores culturales también eran determinantes en términos de exigencia de energía. Ahora está habiendo cambios en este sector. ¿Cómo se analiza cómo es el consumo en BTUs, que es una unidad de medida de consumo que padroniza un poco las fuentes primarias y lo que de la energía producida? Y estos elementos que os he enunciado en la transparencia anterior se espejan en este cuadro. Tenemos países más fríos consumiendo más energía, tenemos países más desarrollados consumiendo más energía, tenemos países con fuerte oferta energética o disponibilidad energética como Arabia Saudita consumiendo mucha energía per cápita. Y después tenemos, por ejemplo, China, que el amarillo ya es un riesgo el amarillo en que está, el punto intermedio en que está, ya es un riesgo para el propio sistema internacional, porque son 1.300 millones o 1,3 billones de consumidores, o son 1,3 billones de habitantes, y si tuvieran un consumo semejante al que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, la demanda energética global estaría hoy, tendríamos problemas muy graves, más graves de los que tenemos hoy día en el sistema internacional. Por eso, y se prevé que el consumo per cápita va creciendo, pero como hay cerca de 40-50% de población china que vive por debajo del umbral de la pobreza, estos tienen una estructura de consumo más baja y están en zonas agrícolas y no contribuyen para la producción industrial a larga escala. Pero esto es un poco el resumen. Áreas más calientes consumen menos, áreas más desarrolladas consumen más, áreas más industrializadas consumen más energía. Mirando por región el consumo, lo que vemos es la creciente importancia de China, un país solo, que está suplantando todos los países de OCDE.
OCDE es la suma de los países de la Europa Occidental con Estados Unidos y Canadá. Áreas tendencialmente industrializadas, áreas tendencialmente desarrolladas. Las exigencias de China llevan a un creciendo al nivel de exigencia. Y esto no parece ir parar tan próximamente. Lo que se va a ver es que en términos de consumo absoluto, China va a seguir creciendo, pero los países de OCDE se prevé alguna disminución en su consumo, sobre todo en el 2015 y una estabilización en el 2035. ¿Para qué se consume? Ya hemos visto quién consume energía y para qué se consume energía. Esencialmente para transportes, para la industria y para el consumo doméstico, podemos decirlo. Estas son las principales necesidades de consumo de energía al nivel global. Y lo que vemos es que hay una perspectiva de un creciendo del sector industrial del 95 en adelante, que viene y que aquí tiene China siempre como respuesta para este crecimiento, y una progresiva, sobre todo del 2025 al 2035, una disminución del sector del transporte, que es una de las áreas donde se está haciendo más en términos de búsqueda de eficiencia energética. Por ejemplo, hay trabajo hecho en términos de híbridos, de coches híbridos en Estados Unidos, algo que en el 2001-2002 era impensable, pero que empieza a cambiar la matriz de la filosofía del transporte a nivel norteamericano. Por otra parte, se desarrollan redes de ferrovías en Europa que tienen que buscan la electricidad como fuente de alimentación, construyendo economías de escala al nivel del transporte de productos. Mirando ahora por un poco más detalladamente la cuestión de la energía en 2012 por sector, aquí tenéis que el sector industrial en términos relativos constituía el 51,7% del consumo energético. El sector del transporte 26,6%, el residencial 13,9% y el comercial 7,8%. Esta estructura del consumo es global, pero si miráis diferentes áreas geográficas, la estructura cambia. Tenéis que, por ejemplo, en Europa, cerca del 25-26% es para consumo residencial. Economías más desarrolladas, economías más exigentes en términos de lo que hay en los lares, son economías que consumen más para el sector residencial. Por otra parte, Europa está menos industrializada hoy día que estuvo en tiempos. Hay mucho de lo que consumimos industrializado alrededor de todo el mundo, hoy día viene de Oriente, y eso lleva a un desarrollo del sector de servicios en Europa que incrementa el consumo en estas áreas. Aquí tenéis los datos concretos de lo que os hablaba, en torno de 27% para consumo doméstico, 33% para transporte y solo, entre comillas, 24% para industria. Pero si miramos a China, vemos que la estructura de consumo es totalmente diferente. Y lo que tenemos es que la industria lleva una parte muy considerable del consumo energético. Y el consumo residencial es residual, el consumo de transportes va creciendo, pero aún es pequeño. Pero esto no va a permanecer así eternamente. Hoy día, con el crecimiento, con una tasa de crecimiento en torno del 10% en China, hay una creciente exigencia al nivel, por ejemplo, de los transportes. El transporte individualizado, la utilización
del coche, del auto, es cada vez más una exigencia por parte o una demanda por parte de la población china. Ahora imaginaos si 10% de la población de China tiene coche individual, más 10% en 10 años, tendremos más 130 millones de coches a nivel global, con todas las consecuencias a nivel del efecto invernadero y de la emisión de carbono que esto conllevará. ¿Qué consumimos? ¿Qué energía consumimos hoy día hasta el 2010? Aquí tenemos, y porque os decía en el inicio que la cuestión de las renovables aún está un poco retrasada en función al nivel de información y de buena prensa que tienen estos tipos de bien primario. Tenemos que el carbón, por ejemplo, ha crecido en los últimos 30 años de una forma muy considerable, porque China tiene grandes reservas de carbón y tiene que producir electricidad para alimentar su crecimiento económico. Por otra parte, el petróleo continúa en una lógica no decreciendo, pero de alguna estabilización, y el propio nuclear, que muchas veces tendemos a poner en la agenda mediática de una forma muy frecuente, en comparación a toda la producción mundial, aún tiene una parte muy pequeña. Y sobre todo con el nuclear, un poco más adelante ya hablaré en términos de la producción nuclear mundial, pero acá en el nuclear, cuando se habla del nuclear, hay 2 o 3 variables que influyen mucho en el nuclear. Os doy el ejemplo de Alemania. Alemania en el 98-99 ha decidido, en el gobierno de Schröder y de los Verdes, de Joschka Fischer, han decidido terminar a medio plazo, cesar la operación de centrales nucleares. Pero del 2004, 2003, 2004, cuando se ve que la invasión de Irak no va a producir la bajada de precios de petróleo que se pensaba que podría producir, hay un abandono de esta estrategia en torno del abandono del nuclear. Y se dice, no, vamos a prorrogar más la vida del nuclear por más algunos años, algunas décadas. Fukushima llega en enero del 2011 y nuevamente el gobierno alemán vuelve con la política de cerrar sus centrales nucleares hasta el 2020. O sea, hay una variación. El nuclear es muy sensible a la cuestión del precio del petróleo por una parte, pero cuando hay un accidente, y al revés de lo que ocurre con las termoeléctricas, que nos van matando a medio y largo plazo con las emisiones, el nuclear, cuando provoca un accidente, es muy intensivo en un determinado momento. O sea, es un poco como comparar un accidente de coche con las estadísticas de los accidentes de auto con los de avión. Los de auto son más elevadas, el avión es claramente más seguro, pero después, cuando hay una catástrofe, es más relevante en términos, causa un efecto más amplio en términos de comunicación, y eso lleva a que haya una percepción del miedo de volar, que yo lo tengo, por ejemplo. Hay esta idea y me pongo en un coche sin cualquier problema, hasta con un loco que conduzca 200 por hora, pero entrar en un avión me causa un temblor que no me causa el auto. Y con la energía nuclear la cuestión es la misma. Hay un accidente, su proyección mediática es más elevada, es más clara, y eso lleva a que cada accidente proporciona en el sistema internacional, en la producción energética, un rechazo y una decisión de cerrar centrales. Son decisiones que se pueden tomar en un país como Alemania, en que el nuclear corresponde a cerca del 13% de la producción total de electricidad. No se pueden tomar en Francia, en que corresponde al 74% de la producción eléctrica. Por eso hay aquí algunas matizaciones que hacer. Otros datos. Se prevé un crecimiento de las renovables. Para quien se interesa por energía, BP tiene anualmente, emite Energy Outlook,
que tiene recoge con gran calidad las estadísticas y hace proyecciones en torno a las tendencias energéticas de los próximos años. Y las dos grandes líneas que son identificadas en el último estudio van en torno a un desprendimiento del crecimiento del producto en comparación con el crecimiento del consumo energético, lo que lleva a una mayor eficiencia de las economías. Las economías, para crecer más, están necesitando de menos energía, y esto es y será un aspecto positivo. En términos de proyección, lo que vemos es una disminución del consumo de petróleo, porque se ha desarrollado más el sector del gas. El gas es un insumo que es menos poluente, no requiere transformación y, por ejemplo, en centrales termoeléctricas produce electricidad con menos emisiones de carbono, por lo que en muchos países ha habido el desarrollo de políticas de incentivo al gas. Lo que vemos también es un despliegue de las renovables del 2013 o 2012 en delante, que se considera que podrán, en suma con las hídricas, ultrapasar los 15% en el 2035. Aún es muy poco para todo lo que necesitamos, pero ya es algo considerable. Aquí tenéis las nuevas fuentes, esencialmente el shale, las renovables, que corresponden a 3 billones de toneladas comparativamente a las 18 del total que se consume o que se consumirá en el 2035. En este momento se consume cerca de 12 toneladas y en términos de nuevas formas de energía estamos consumiendo, no llega aún a 1 tonelada, al cerca del 6% en este momento del total. Producción eléctrica, lo que os decía hace poco con respecto al carbón. El carbón ya no es un insumo de la revolución industrial, es un insumo del presente y es la principal materia prima energética para producción de electricidad a nivel global. Esto es una realidad, esto viene sobre todo del crecimiento chino y esto es algo con que tendremos que lidiar a medio plazo, sobre todo porque es el combustible más poluente y que más emisiones, como ya os he dicho, proporciona. Por lo que hay que cuidar de esta cuestión y es cada vez más necesario un diálogo entre no solo los países occidentales, pero también entre los propios países occidentales y los países orientales para lograr alcanzar nuevas medidas. Pero, ¿qué argumentan los chinos con respecto a esta cuestión? Los chinos dicen, cuando Estados Unidos habla de reducción de las emisiones, lo que dicen es, mientras ustedes hicieran vuestra revolución industrial en el siglo XIX, no había limitaciones a la utilización de insumos, no había limitaciones de emisiones de carbono para la atmósfera. Por lo que ahora es nuestra vez, tenemos derecho a industrializarnos, tenemos derecho a desarrollarnos, por lo que no tenemos culpa que ahora haya una mayor exigencia en términos energéticos. Pero esta actitud no hace prever muy buenos resultados en torno al debate. Incluso hoy día tenemos que el propio Canadá hace 2 o 3 años rechazado y se ha retirado del protocolo de Kioto, lo que no es propiamente un buen señal en términos de cuidados con las emisiones. ¿Quién produce y qué se produce a nivel energético? Estos son los mayores productores. El mayor productor de energía a nivel agregado es China, pero es un importador líquido, neto de energía, porque todo lo que produce no es suficiente para alimentar lo que necesita, sus necesidades. Hoy día hay cambios, y hablaremos de ellos en términos de producción, pero hay acá 2 o 3 puntos que ya adelanto con respecto a la finalización de esta presentación.
Rusia, que está después con la subida de los precios en el inicio del siglo XXI, ha habido una sustitución de Rusia como potencia militar por una sustitución casi de Rusia por potencia energética, y que utiliza la energía en términos no solo económicos, pero también en términos políticos, hard power, utilizando la terminología de Nye. Estados Unidos y Canadá, que están empezando a reponerse, a recolocarse como grandes productores energéticos, y la propia Arabia Saudí y Brasil. Bueno, tengamos en cuenta que nosotros asociamos a Arabia Saudí a un gran productor de energía, pero aquí estamos agregando todo. Arabia Saudí es el mayor productor, de los mayores productores mundiales de petróleo, pero en términos de generación con base en otros insumos no genera más cualquier recurso energético. Por otra parte, tiene una población muy pequeña, lo que también no conlleva exigencias internas en términos de producción. El gas natural que tenemos, la región euroasiática como mayor productor, de todos, Rusia es claramente el mayor productor de gas. Tenéis ahí, porque hay siempre el gas viene asociado también a la extracción de petróleo, que el Medio Oriente es, agregando todos los países del Medio Oriente, es el principal productor. Pero la parte a verde que tenéis es la antigua Unión Soviética, que agrega Rusia y algunos países de Asia Central. Cada vez más vamos a ver si tenemos el gas natural conjugado con las fuentes alternativas, con el shale, de que hablaremos ahora. Tendremos América del Norte e incluso Argentina en el escenario mundial de producción de gas. Carbón, aquí es la respuesta a lo que hablábamos. Necesidad de electricidad, recursos disponibles. China es el principal productor de carbón a nivel mundial, con 45% de la producción en el 2010. En términos de petróleo, por regiones, Medio Oriente va dominando, pero aún hay reservas considerables. Europa y Eurasia aquí tiene un peso sustancial en función de las reservas rusas y de la creciente producción en Rusia de petróleo. El gran desafío de los próximos años en términos de petróleo es Latinoamérica, América del Sur, por todo lo que Brasil está haciendo en el campo de deep offshore. Todo el presal puede y tiene potencial, si el precio del petróleo se mantiene por encima de los $50-60, y todas las análisis lo llevan a creer, el presal constituirá la principal aportación de petróleo convencional en los próximos años. Incluso podrá cambiar la lógica geopolítica regional muy centrada en el Mediano Oriente, en Oriente Medio. Aportación nuclear, aquí tenéis, Francia como principal productor per cápita, pero Estados Unidos lidera en términos de centrales, y Japón con 53. Japón y Francia son ejemplos paradigmáticos. Son países que no tienen recursos naturales, por una parte, son países que no tienen un territorio que les permita un desarrollo de energía hídrica a larga escala, o un desarrollo de hoy día hay mucho que se viene haciendo en renovables, pero no hay un insumo energético que permita a Francia o a Japón tener una alternativa al nuclear hoy por hoy. En términos de renovables, el desarrollo de las hídricas, geotérmica muy residual aún, el viento, que empieza a ser relevante en Europa, en Norteamérica, en China también, la energía solar, que aún produce muy poco en función, los costes son muy elevados y produce poco en función del área que es necesario tener para desarrollar y para captar la energía solar y procesarla, y la biomasa, donde Brasil tiene una palabra a decir muy relevante, también en función de su papel que viene desarrollando desde los 70 en los biocombustibles. Cambios fundamentales para las próximas décadas, cambios que ya se vienen sintiendo y cambios que
implican lo que yo considero ser una auténtica revolución a la que se viene asistiendo en la matriz energética global. Nuestros amigos brasileños, aquí vecinos de Uruguay, están explotando desde el 2000, a larga escala se ha descubierto en 2006-2007, las primeras extracciones de campos de pre-presal ya han empezado, tienen una enorme riqueza de petróleo de calidad bajo en el deep offshore. Estamos hablando de captar petróleo a una profundidad de 7 kilómetros bajo tierra. Esto es una revolución porque el petróleo solo es posible porque el precio del barril está en alta, está por encima de los $50-60. Si no, no sería viable toda la inversión que es tecnológica, financiera, de prospección, que es necesario para lograr encontrar estas reservas y sacar el petróleo y venderlo en el mercado. Algunos apuntes. El petróleo está no solo a 7 kilómetros de profundidad, como está bajo una camada de sal de 2 kilómetros. De ahí el nombre presal. Se ha formado antes del de la sal. Y esto también lleva a que hoy día Petrobras, que se ha decidido el gobierno brasileño, ha optado por mantener su National Oil Company, o sea, su empresa de petrolera por sí controlada, donde es socio mayoritario el Estado, como un actor que tiene obligatoriamente que estar en todos los campos del presal, en todos los puntos de extracción del presal, con al menos 30% del consorcio que se forme en cada plataforma. Y esto es muy importante porque ha influido y ha proyectado Petrobras para que sea hoy no solo una empresa de extracción actuando en el downstream, en el upstream y en el downstream, o sea, de extracción del petróleo, procesamiento y comercialización de los productos petrolíferos, pero también que sea una empresa de tecnología de punta en términos de perfuración y de extracción de petróleo en aguas ultraprofundas, que hace que hoy día ya se empiece a hablar de Petrobras actuando en el presal africano. ¿Por qué? Porque el presal viene, según los geólogos, del tiempo en que había una unidad continental entre América Latina, América del Sur y África. Aquel mapa que tenéis de los continentes todos unidos, bueno, al parecer en la separación de América y de África, la separación hace indicar que si hay presal en el lado brasileño, si hay presal en el lado americano, también habrá en el lado africano. Y esto lleva a que Petrobras hoy día esté desarrollando y actuando con empresas africanas en la prospección de petróleo. Esta es la principal área de actuación. Tened en cuenta también que además de estarmos actuando en un área con 2 kilómetros de agua, 2 kilómetros de agua, 1 kilómetro de postsaldo, o sea, de sedimentos, 2 kilómetros de sal, estamos actuando a 300 kilómetros de la costa, con todo lo que esto implica en términos de logística y en términos de traslado de recursos humanos para trabajar. Son condiciones profundamente desafiadoras en términos de actuación de Petrobras y de quien está explotando estas áreas. Es algo completamente nuevo, lo que conlleva que la producción de Petrobras se perspective que va creciendo a lo largo de los próximos 7 años. Tendremos una producción al nivel de los 4,2 millones de barriles al día en el 2020, en términos de petróleo y de gas liquidificado. Otro elemento de esta revolución energética que vivimos, y curiosamente, atendéis que la revolución energética que estamos viviendo en este momento es una revolución en torno a los combustibles fósiles y no a los combustibles y energías renovables, pero es lo que tenemos.
El gas no convencional o el shale, que es lo que se ha empezado a desarrollar hace algunas décadas en Estados Unidos, y en función también del creciente precio del petróleo y de la energía en general, se ha convertido en algo que conviene y que es rentable de explotar. Y se habla desde el 2010 hacia ahora de la revolución del shale en Norteamérica. Yo no soy geólogo, voy a intentar explicaros de una forma muy, muy rudimentar qué es el shale. Es buscar gas a más profundidad y gas que aún no ha sido libertado por determinadas materias primas. O sea, se va a buscar, nosotros en Portugal llamamos xisto, pero acá es la piedra que de las pizarras antiguas de las escuelas, no sé si os acordáis que había una piedra negra, al parecer esa piedra tiene una densidad energética elevada, lo que a través de técnicas químicas de partición y de perforación permite libertar las moléculas de gas y recogerlas para comercializarlas, para desarrollarlas arriba en la superficie. Y esto es un poco lo que viene haciendo. Ahí tenéis un cuadro comparativo del gas convencional y del shale. El gas convencional se capta a superficies a menor profundidad. Y lo que se está haciendo con el gas shale es un poco anticipar en unos millones de años el proceso de libertación de este gas para un gas convencional. Pero esto es una tecnología que fue desarrollada. Aquí vemos la creciente importancia del shale. El modelo en términos empresariales en Estados Unidos no es un modelo semejante al uruguayo o al brasileño o actualmente al argentino. No hay una gran empresa productora energética de capitales públicos, lo que hay es varias empresas que están trabajando de capitales privados, trabajando en la extracción del shale. Y esto lleva a un creciendo hasta el 2010 muy considerable desde el 2000 hacia el 2010. Texas es, tal como en la primera revolución energética norteamericana, uno de los principales proveedores de shale, de gas no convencional. Energía y política, para cerrar, y aquí es el tema donde mi área de actuación está más próxima de la cuestión energética en términos tradicionales. Lo que veis acá es un gráfico con el precio del petróleo en términos constantes desde los 70 hacia hoy. Él dice $2008, pero está equivocado. Yo creo que es $98 del 98, porque en el del 2008 el petróleo ha llegado a los 147 y ahí está por 100. Por lo que, perdonad, el gráfico que he recogido no es el mejor, pero sirve para demostrar cómo la política influye en el precio del petróleo o viene influyendo en el precio del petróleo por una parte, y la propia política es influenciada por la cuestión energética. Que tenéis es que una revolución en Irán, una guerra entre Irán y Irak, un ataque como el 11 de septiembre, una guerra como la guerra del Golfo, la guerra del 2003 afectan los precios del petróleo. Hay una tendencia, y si se sobrepone el mapa de conflictos a nivel global con el mapa de las reservas petroleras, identificamos que hay una mayor tendencia a la conflictividad en áreas de grandes reservas, o sea, estoy hablando de Medio Oriente. Medio Oriente ha sido en los últimos años una área profundamente conflictiva y no se puede desconectar la cuestión de la conflictividad de la cuestión política y de la cuestión energética. Os doy el ejemplo. Esto ha empezado sobre todo en el 73, cuando en la guerra de Yom Kippur los países de OPEP declaran que no van a vender petróleo a Estados Unidos y a Israel y sus aliados.
Y aquí empieza la utilización política en términos de hard power del petróleo, de la energía. Es un primer momento. Y a partir de allá todo está más o menos influido por ello. Yo identifico, yo no, algunos analistas en los últimos meses vienen identificando una desconexión de la política con la cuestión del petróleo. Porque se ve que el petróleo en los últimos años va en una banda entre los 80-90 dólares por barril y los 110-120. Y en los últimos meses o años hemos perdido o se ha perdido una capacidad de extracción muy considerable en el Mediano Oriente, en el Medio Oriente. Libia vive un caos político hoy día, no es un Estado. Gaddafi podría ser muy malo, pero agregaba y mantenía, Libia existía con Gaddafi, Libia no existe hoy día. Hace 3-4 días venía 3-4 semanas una noticia en un periódico en que, con la mayor normalidad, una noticia pequeña que decía que un grupo armado había tomado el aeropuerto internacional de Trípoli. 3 días después, otro grupo armado lo había retomado. Lo que espeja un poco el caos y la propia indiferencia con que el Occidente hoy día mira para Libia. Se quiso hacer una intervención en el 2011, pero después el país quedó un poco, se quedó desmembrado y con consecuencias en quedas de su producción de petróleo, que era petróleo de gran calidad. Por otra parte, Irak, lo vemos actualmente, las alarmas solo han sonado en Occidente cuando el ejército islámico, el Estado Islámico, ha llegado cerca del norte de Irak, donde están las principales reservas. Y el apoyo que se da a los kurdos han sido reforzados sistemáticamente desde el 2003 porque tienen a la entrada de su Kurdistán grandes las principales reservas petroleras de Irak. Y esto ha llevado que solo cuando los alarmes sonaron, cuando se apercibieron que el Estado Islámico se estaba acercando de reservas petroleras y estaba tomando incluso algunas instalaciones energéticas en Irak. Y ahí suenan los alarmes. Pero con todo este caos, al que se suma el caos en Siria, lo que venimos asistiendo es que no ha habido una subida clara de los precios del petróleo. Algo que en otros periodos habría sonado como normal. Lo que se entiende que es en función la demanda de China y de India es tan elevada que la presión es más por la demanda hoy día que la oferta, por una parte, y por otra parte se entiende que finalmente con el shale, con el aumento de Rusia, con la recuperación de Rusia como gran productora energética mundial, conjugada con la expansión de locales alternativos, como sea el Atlántico Sur, estos efectos vienen compensando de cierta forma y aligerando el efecto de inestabilidad del Medio Oriente, lo que puede conllevar a una nueva filosofía energética, a una nueva abordaje geopolítico y geoeconómico de la energía a nivel global. Tenemos entonces cada vez más un mundo de nuevas 7 hermanas, de un mundo en que las reservas petroleras en otras áreas del mundo, pero también en el Medio Oriente, son controladas por National Oil Companies. Ha habido una sustitución del mundo de las International Oil Companies, de algún colonialismo energético que había hasta los años 70. Y hoy día las National Oil Companies, los propios estados, gerencian el 75% de la producción de petróleo y controlan cerca del 90% de las reservas mundiales petroleras. Hay efectivamente una transformación de la política y hay alguna pérdida de control de las multinacionales occidentales en términos de lo que va ocurriendo en el mercado petrolero. El ejemplo más activo, y para terminar, es la utilización que Gazprom hace de la energía como arma en Rusia, como arma de sustitución
de la política y del sector militar y político en términos más clásicos por una matriz de actuación en torno a la energía. Cuando termina la Unión Soviética, el Estado soviético se desmantela y Rusia entra en un periodo de crisis, de privatizaciones aceleradas, de liberalización de su economía, y entre estas privatizaciones se encuentra Gazprom. Se encuentra la explotación de las reservas de gas, de las reservas de petróleo en Rusia. Lo que ocurre es que cuando Putin llega al poder en el 2000 y después cuando se consolida en el poder, estos primeros años coinciden con un aumento del precio de la energía a nivel global. Y gradualmente el Estado ruso va a reasumir su posición en las empresas productoras de energía. Y esto se ve como tenemos que hoy día, al contrario de los 90, Rusia es el principal productor, el principal detentor de reservas de gas comprobado, porque se ha hecho un trabajo a larga escala de explotación, de confirmación, y esto ha expandido las reservas de Rusia en torno al gas. Las exportaciones de Rusia, yo he traído la cuestión de Rusia, no sé si me he explicado, para intentar demostrar cómo la energía puede ser utilizada como una herramienta de hard power, como una herramienta efectiva de poder en sustitución en la cuestión, incluso en sustitución o en conjugación con la dinámica política y militar. Aquí tenéis que las exportaciones de Rusia son esencialmente para países contiguos, estados contiguos a su localización. El gas tiene características propias que lo diferencian con relación al petróleo. El gas se consume, como ya he dicho, normalmente se consume como viene de la naturaleza, no hay un proceso de transformación. Y esta inexistencia de un proceso de transformación fomenta que se pueda casi hacer una tubería desde el yacimiento, un conjunto de canales y tuberías que lleven el gas como viene del yacimiento a la casa donde es, al consumidor doméstico. En función de esto no hay un incentivo a que el gas sea transportado al nivel global. Hay una liquidificación del gas, pero es más fácil y más barato traerlo a los lares por vía de gasoductos. Mientras con el petróleo hay un proceso de transformación, por lo que él tiene que ir a refinerías para transformarse o a fábricas para transformarse en productos, en plásticos, por ejemplo. Hay una facilidad con el gas, es que podemos conectarlo desde la fuente hasta el consumidor. Y esto ha llevado, antes de más, a la construcción de una amplia red de gasoductos que espejan la dependencia que Europa y que sus vecinos del sur viven con respecto al gas ruso. Hay proyectos y hay concretizaciones ya de gasoductos alternativos a Rusia, pero lo que se asiste es que aún hay una gran dependencia de la producción y del gas de Rusia. Aquí mirad, pero también no son solo los estados que dependen del gas de Rusia. Mirad el total de exportaciones de Rusia con respecto a las materias primas mundiales. Y tenemos que el petróleo y el petróleo y productos asociados, el gas y el petróleo y productos asociados ocupan 3/4 casi del total de exportaciones de Rusia. Por lo que la propia economía rusa está muy dependiente de sus exportaciones de gas en términos de comercio internacional. No son solo los europeos que están dependientes del gas de Rusia, los rusos dependen también de estas exportaciones. Aquí está el mapa de dependencia y lo que espeja algo que es
inevitable en este momento en términos de análisis del conflicto entre Ucrania y Rusia. La gran dependencia de los estados vecinos con respecto al gas producido, a las importaciones de gas de Rusia. Tenemos que, por ejemplo, estados como Estonia, Letonia y Lituania, que hoy día están claramente enfrentados y dentro de una lógica de la OTAN contra Rusia, dependen al 100% del gas ruso. Ucrania cerca de la mitad, porque también logra producir cerca de 40%, 44% de lo que consume, y la propia Polonia y Alemania tienen fuertes dependencias con respecto al gas ruso. Lo que hace que entrar en una guerra no solo en términos militares, pero también en términos de sanciones económicas, pueda constituir algún riesgo para estos países. Y mirad cómo, conforme se aproxima el otoño y el invierno, la tensión se va atenuando. Y el propio ejército ucraniano hace 3 días ha asumido que puede crear una zona desmilitarizada. ¿Qué es una zona desmilitarizada en la práctica? Va a ser un reconocimiento práctico de las fronteras de las dos repúblicas prorrusas, o de los que ahora llaman Eurorrusia o una nueva Rusia, es el congelar de las fronteras en el sitio donde los rebeldes han logrado controlarlas. Y conforme nos aproximamos del invierno, veremos que habrá una tendencia mayor hacia la pacificación. Ya lo hemos visto en el 2004-2005 con la Revolución Naranja, con la subida de Timochenko al poder después como primera ministra y la renegociación de los acuerdos del gas. Porque mirad, afectar el precio del gas, Gazprom produce el gas, lo distribuye, lo vende a otros países. Es una empresa controlada estatalmente por Rusia, que lo vende a empresas y entidades estatalmente controladas por Ucrania. O sea, aumentar el precio del gas implica afectar el nervo de la actuación del propio Estado ucraniano, porque estás tocando cuando tocas en la gestión presupuestaria, estás tocando en la soberanía del propio Estado, ¿no? Por eso esta es una arma efectiva llevada a cabo que lleva en que se considere que la energía hoy día, además de todo este alineamiento en términos militares, sea también una propia herramienta de hard power. En la separación que NAI hacía desde el 2004 entre soft y hard power, que la actualizó en 2011 con el concepto de smart power, cada vez más Rusia viene actuando en términos energéticos como una herramienta de hard power. Bueno, para terminar, porque ya va larga la exposición, os dejo con aquellos que para mí serán los principales desafíos en los próximos años. Por un lado, el regreso del Estado al sector empresarial, lo vimos y se consolida la idea con YPF en Argentina, por ejemplo. Mirad que YPF al parecer Argentina tiene grandes reservas de shale. En el día en que se nacionaliza YPF de Repsol, 2 semanas después entra Chevron con un acuerdo para explotación de vaca muerta en la provincia de Neuquén. Pero YPF va a hacer a partir de ahora lo que hace Petrobras, acuerdos de parcería. No va a caer nuevamente en el error del punto de vista del Estado de perder el control de algo que puede ser una herramienta efectiva del poder político. Por otro, el aumento de la demanda de China y de India, determinante en los próximos años. Toda o gran parte de la presión del lado de la demanda en términos energéticos se hará por parte de los países de Asia-Pacífico, porque irónicamente se va encontrando en los que eran los antiguos deficitarios, se vienen encontrando reservas
y medios alternativos, como en el caso de Estados Unidos. Por otra parte, la necesidad de diversificación de las fuentes energéticas. Cuanto más diversificada es nuestra matriz energética, menos dependientes estamos de un insumo determinado e indirectamente de un actor determinado. Si Ucrania quiere tornarse menos dependiente de Rusia, tiene que encontrar alternativas a su consumo de gas. Por otra parte, la inestabilidad creciente en el Medio Oriente. No me parece que con los bombardeos a ISIS, al Estado Islámico, se va a resolver mucho y va a recuperarse la estabilidad de Irak. Yo creo que por ahí el caos va a permanecer. Pero esto puede ser contrarrestado con el retorno de Irán al estatuto de proveedor energético al nivel del Medio Oriente. En función de la disminución de las sanciones internacionales, ya hay un diálogo, incluso hoy o mañana se van a encontrar los dos grandes rivales, el Estado iraní y el Estado saudí, van a encontrarse a través de sus ministros de Relaciones Exteriores. Por otra parte, las incertidumbres ambientales en torno del gas no convencional. Ya empieza a haber mucha gente a contestar, a oponerse o a criticar el modelo del shale, identificando elementos que podrían ser perjudiciales en términos ambientales y de la estabilidad de los terrenos. Finalmente, la cuestión de una nueva centralidad de la geopolítica energética. Y esta va a ser la cuestión. El presal viene para quedarse. El presal es efectivamente algo que pueda, con precios acima de los $60 por barril, constituir una fuente de abastecimiento importante al nivel global. El shale viene para quedarse, sí o no, y si hay shale en Argentina y en Latinoamérica, lo que tendremos probablemente es lo que algunos académicos especialistas en el área del petróleo y economistas del petróleo empiezan a hablar de una nueva geoeconomía del petróleo, una nueva geoeconomía de la energía, en que se retire el peso que tiene hoy día Medio Oriente y se encuentren nuevos espacios de centralidad alternativos. La pregunta sobre el shale gas en Estados Unidos y todo el boom que hay no sé si en North Dakota o no sé dónde, que está algo parecido. Yo vi un artículo hace un tiempo en The Economist sobre la nueva fiebre del oro. Eso es porque tú mencionaste las nuevas 7 hermanas, y ahí no hay, es todo emprendimiento privado, ¿no? Son todo, ¿quiénes son? ¿Qué tan eficientes son? Cómo dependen del precio del petróleo, ¿no? En cuanto a que una eventual caída puede generar bancarrotas y demás, ¿no? Ese es un típico emprendimiento del capitalismo americano, o en donde puede ser tremendamente riesgoso y eventualmente tremendamente beneficioso, o no. ¿Qué sabes de eso? Lo que se sabe es que hay el Estado norteamericano está en parte atenuando el factor de riesgo, subsidiando algunos de estos proyectos. Hay una política energética. Nosotros solemos pensar que Estados Unidos deja la energía un poco en la mano invisible, en manos de la mano invisible, pero efectivamente hay una política energética de subsidiación de nuevas fuentes y de fuentes alternativas, en primer lugar. En segundo lugar, creo que ya hay una industria fuertemente implantada, y creo que también la rentabilidad de cada metro cúbico que se saque depende de la maturidad de la inversión, ¿no? De la maturidad del equipamiento, de las técnicas que ya hayan sido desarrolladas. Y este es un sector donde ya hay una fuerte competitividad que ha suscitado desarrollos tecnológicos considerables que, manejando un precio en torno de los $30-40 por barril, ya creo que es viable la explotación. Y en este momento yo no conozco un análisis que haya que esté trabajando por debajo de los
60, 70 dólares al barril al año. Porque más grave que para el shale sería que tiene un mercado interno norteamericano, sería, por ejemplo, la cuestión de la inversión en el presal, que es muy elevada en función de la dimensión económica que el país tiene, de ser una empresa como Petrobras, que está en este momento con una deuda en torno de los 200 billones de dólares, de reales, perdón, por lo que serán cerca de 90 billones de dólares de deuda, y un aumento, una baja repentina del petróleo convencional pondría más en riesgo las inversiones de Petrobras en el presal que las inversiones del shale. Pero el mercado... ¿Ya es un exportador neto? ¿Cuándo lo va a ser? Estados Unidos ya está logrando la autosuficiencia en términos de gas, y se proyecta que para el 2020 por ahí podrá volver a ser un exportador neto de energía. Hay un gráfico que no he traído, pero que es interesante, que es 2 puntos, tienes una matriz, después 2 puntos, 2010 y 2035. Y el único país que baja de la línea de necesidad de importación en el 2035 es Estados Unidos. Japón va de 100 a más de 100, Europa va como de 60 a 70, y Estados Unidos hay una revolución efectiva, y esto lo que me parece más de destacar es que ha venido repentinamente. Es una revolución, no una evolución, porque el Shell se viene desarrollando en los últimos ya 12, 13 años, desde el 2000, pero a larga escala. De un momento al otro nos ha surgido en el 2008, 2009. Hay reportajes del 60 Minutes de CBS, que es siempre un poco tiene ventajas y desventajas. El 60 Minutes tiene la ventaja de ves un mundo más colorido, porque te hablan del hidrógeno, por ejemplo, como algo que será viable a corto plazo, y sabemos que para que un coche movido a hidrógeno fuera viable aún tendríamos mucho tiempo, aún tiene que pasar mucho tiempo. Pero vienen acompañando la cuestión del shale y tienen un conjunto de reportajes sobre la evolución del sistema y de la explotación del medio, del recurso. Yo creo que es muy interesante, porque la última, que es creo que desde 2012, ya te demuestra un mundo un área económica totalmente consolidada. Y todas las apuestas son en el sentido de la autonomía energética a corto plazo. En Brasil ya la han alcanzado en términos de petróleo, ya tienen el suficiente para abastecerse, y ahora se están caminando para convertirse en exportadores y en un gran exportador mundial. A mí me interesa mucho el tema de los conflictos actuales que se están dando en el mundo, sobre todo las verdaderas causas que están detrás de la mayoría de ellos, que nunca es lo que vemos realmente en la televisión, ¿no? Y tú mencionaste hoy por arriba el tema de Libia, los recursos naturales de Libia. ¿Quién los está explotando hoy en día? Hay empresas multinacionales en Libia, sobre todo creo que italianas y francesas, que están actuando ahí, y bueno, de ahí se puede interconectar con la presión que ha habido para la intervención en el 2011. Yo no suelo embarcar en teorías de la conspiración, pero efectivamente hay empresas europeas actuando en Libia, pero hay al mismo tiempo un caos total, que incluso los gobiernos europeos aconsejan, y el norteamericano, a que los cuadros y los trabajadores de esas empresas se vuelvan a Europa. Esto fue noticia hace un mes y medio, ¿no? Con el caos, la generación del caos. Han tomado refinerías en el medio del desierto con sí. rehenes franceses o italianos, pero que nunca trasciende mucho para no dejar en evidencia esas relaciones que hay, ¿no? Sí. Y es como un patrón que se repite mucho
de que con la excusa de derrocar un dictador en cierto país del mundo, como sucedió ahí mismo en Libia, como sucedió con Hussein o con el Shah de Irán, siempre dictadores que les conviene al occidente que estén ahí porque les da cierta estabilidad para poder seguir obteniendo esos recursos naturales, ¿no? Cuando eso ya deja de ser así, aparece una intervención militar. Y con esto quería hacer como el vínculo con lo que sucede hoy en Ucrania y en Siria, que si bien no son países productores de petróleo, se vio ahí en una de las diapositivas que pusiste donde están los gasoductos, que casi el gas de Rusia, ¿no?, que va para Europa, atraviesa Ucrania. Y si yo no me equivoco, lo leí por ahí, el actual conflicto que hay en Siria podría estar relacionado con un posible gasoducto que iba a pasar por ahí para sacar todo el gas natural de los países que están alrededor del Cáucaso, del Mar Caspio, quiero decir. Y eso entraría en conflicto con los intereses de Turquía, que son los que hoy en día operan esos gasoductos. No sé si sabes algo al respecto, si nos podías dar alguna más información al respecto. No tengo información privilegiada. Yo creo que hay es, durante algunos años hubo alguna confusión en términos de interés por una parte y algún lirismo en las intervenciones. Militares, las primaveras árabes, por ejemplo. Las primaveras árabes fueron algo que era encantador, que era magnífico y todo. No han producido los efectos que se pensaba que existirían. Y se genera un caos. Y ese caos para mí tiene en Egipto la faz más evidente, que es el caos era tan grande que los norteamericanos y el occidente no se podían permitir que Egipto se perdiera como herramienta de contención, de separación del norte de África para el Medio Oriente. Y han vuelto a incentivar a los militares a que lo que tenemos hoy en Egipto es igual a Mubarak hace 30 años. Es un mariscal que viene, un general del ejército, que viene en línea con Mubarak, que viene en línea con Sadat, que viene en línea de Nasser, que la excepción ha sido Morsi. O sea, ha habido algún descontrol en términos realistas de la situación en esa región. En la cuestión de la interconectividad entre los problemas políticos y energéticos con Rusia, también se habla en Georgia, por ejemplo. La intervención del 2008 podrá haber estado condicionada por la voluntad que Georgia tenía, de que su gobierno tenía, de servir de pasaje a gasoductos alternativos a Rusia. Rusia aquí hay dos cuestiones que preocupan a Rusia. Por una parte, mantener la energía como elemento de su política. Por otra parte, de tener medios que atenuaran la importancia de esa herramienta política. Y esta es su principal preocupación. Y puede que haya una preocupación también después hay una sobreposición entre lo que Rusia hoy día considera su área de influencia y la importancia energética que esta área de influencia tiene. Ya no hablamos de una esfera de influencia típica de la Guerra Fría, de bloques, todo eso no. Hay efectivamente una preocupación muy grande donde se puede insertar la presión a un no bombardeo a Siria en febrero, creo yo, y la cuestión de Georgia también. Y por lo que creo que efectivamente, no soy un teórico de la conspiración, pero encuentro una actuación de Rusia muy condicionada por las cuestiones energéticas y por el temor que tiene a perder esta herramienta de política externa. Sí, hay que tener un poco cuidado con la conspiración, ¿no? Eni y Total estaban en Libia desde que yo tengo uso de razón. O sea que no descubrimos nada de que Italia y Francia estaban en Libia. El problema es que el energúmeno que tenían de presidente era el problema político. Con un agravante que se dice poco, y tú lo dijiste al pasar, Libia nunca fue un país. Sí. Libia fue la Tripolitania, Libia fue la Cirenaica, y
el dictador que le tocó de turno, como a la sombra de Nasser, porque este hombre nace a la sombra de Nasser, arma un país que evidentemente no aguantó la desaparición de ese centro de poder ficticio. Y hoy están peleando milicias que respetarán más o menos a Total o a Eni, que ya estaban de antes. O sea que en realidad me parece que la caída de Gaddafi responde a fenómenos políticos y no energéticos, que además no le hacen ninguna gracia ni a Eni, ni a Total, ni a eventualmente a alguna otra compañía. Creo que efectivamente en el tema de Rusia hay otros problemas. Simplemente quería hacer dos anotaciones que me parecen importantes para que queden. Una, creo que se sigue discutiendo el tema de la energía en torno a los combustibles fósiles. La experiencia nuclear tiene conseguida por la vía de los medios y de el reflejo casi condicionado de la población una mala prensa que no lo demuestra su desempeño histórico. El programa francés que yo conozco muy de cerca nació en el año 72-73, estamos en el 2014 y no ha pasado nunca nada. Está lo que pasó en Japón, bueno, pero fue un maremoto. Es decir, ninguna fuente de energía está exenta de accidentes. ¿Qué va a pasar con el shale cuando sigamos metiendo presión abajo? Entonces, el discurso ambientalista es fuertemente antinuclear. Creo que habría que pensar bien la conducta alemana en todo esto, ¿no? Porque Alemania se retira del nuclear o se distancia del nuclear en una concesión a los ambientalistas en el mismo momento que Schröder se transforma en integrante del comité directivo de Gazprom. Tú que tienes tendencia a ver ciertos intereses no claros, me parece que la conducta alemana tiene que ser revista seriamente. En fin, te va a dejarte para que si querés contestarlo te lo dejo. No, sí, efectivamente hay aquí la cuestión de Eni Total, que ya estaban en el terreno. Hay la cuestión también de Francia. Efectivamente es un país muy consolidado en la energía nuclear y es el país que ha desarrollado más energía nuclear y está con reactores de última generación, pero hay toda la cuestión de qué hacer a los detritos y a los recursos a los detritos nucleares, que me parece más importante, y probablemente sería importante que no construyeran o que hubiera algún arreglo internacional para evitar que la construcción de centrales en áreas geológicamente poco estables, ¿no? No sé si esa es la utilización de la palabra, porque efectivamente tener 40 centrales nucleares en Japón no me parece probablemente la mejor situación, el mejor producto, la mejor forma de abastecimiento energético, el mejor local del mundo para tener una central nuclear. Pero hay también toda la cuestión de los residuos que genera un debate muy fuerte, porque no obstante ser pocos, en dimensión relativamente pequeños, los riesgos y los miles de años que llevan activados en términos de radiación ponen un problema más para allá de los propios accidentes nucleares.